Vamos a continuar con nuestra sesión número 2, cómo orar por los perdidos. Espero que con la primera hayas quedado motivado para orar más. Recuerda que todo inicia con Dios, pero Dios espera que nosotros hagamos aquí en la tierra la oración, es decir, que la realicemos. Y en ese sentido es donde entra justamente esta sesión número 2, que es cómo orar por los perdidos. Este mundo, en su situación actual, tiene una necesidad enorme de evangelización, puesto que son miles de millones de personas en diversos países que no tienen acceso al evangelio, que no tienen la oportunidad de escuchar acerca de Jesús, que no existe una iglesia en el país donde ellos viven. Por lo tanto, están perdidos. Y es nuestro deber alcanzarlos con el evangelio. Pero un error que cometemos es que nos vamos muy apresurados al evangelismo sin haber preparado primero el terreno. Es necesario hacer el barbecho, primero quitar allí la maleza, preparar la tierra para poder echar la semilla. Mientras no hagamos la preparación del terreno, el barbecho, entonces nuestra semilla quizás se va a pudrir o quizás no va a dar el fruto que esperamos. Por eso es tan importante que entendamos que la oración es el barbecho del evangelismo, es la que prepara la tierra. Vamos al pasaje de 2 Corintios y entramos de lleno a lo que es esta segunda clase, cómo orar por los perdidos. El pasaje está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En este pasaje se revelan varias cosas. Pablo nos quita el velo para que podamos ver la realidad de cómo está compuesta las fortalezas en la vida de los perdidos y cómo la oración es un arma poderosa que proviene de Dios para ayudarnos en esa tarea de alcanzarlos. Nos deben quedar claras algunas cosas del pasaje y que debemos entender para ser más efectivos cuando estemos orando por los incrédulos. Primero, lo que observamos es que las armas que poseemos, según el pasaje, dice que son poderosas. La palabra griega, hoy vamos a aprender algo de griego, para la palabra poderosas es dunatos, y esta tiene tres significados. Número 1, indica la realización de un milagro. Número 2, es la capacidad para que las cosas sean posibles. Y número 3, es también la palabra para dinamita, es decir, para explosivo. Así que en el arsenal de Dios, resumiendo de estos significados de la palabra dunatos, Dios nos provee armas que nos permiten que ocurran milagros, que hacen que las cosas sean posibles, es decir, se hagan realidad, y que exploten, es decir, sean destruidas, derribadas, las fortalezas que el enemigo haya establecido. Estas armas, en las cuales se incluye obviamente la oración, tienen un solo objetivo: destruir fortalezas. Y estas fortalezas obviamente han sido levantadas, establecidas por el enemigo de todas esas almas, quien es Satanás. La palabra para destrucción, la palabra griega para destrucción es katairesis, la cual significa demoler o tirar con violencia. Y también significa remover algo o alguien de un puesto, de un lugar donde estaba estableciendo autoridad. Según vemos, el objetivo es destruir, demoler esas fortalezas que el enemigo ha establecido, pero también lo que queremos es removerlo, quitarlo del puesto. En este caso sería el corazón y la mente de las personas.
Y no solo queremos quitarlo, sino queremos colocar a alguien que ocupe ese lugar, alguien nuevo, y en este caso estamos refiriéndonos al mismísimo Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a destruir? Es fortalezas, son fortalezas. La palabra griega para fortaleza es ochuroma, que significa lugar desde el cual se sostiene algo con fuerza, con violencia. De la misma forma, Satanás ha logrado establecer fortalezas en la vida de las personas que se ubican en sus mentes y se observan en su forma de pensar y de actuar, manteniéndolas de esta manera bajo su control. Vamos a ver ahora de qué están compuestas estas fortalezas. Son 3 elementos. El primero de ellos son los argumentos. La palabra griega para argumentos es logismos y significa lo que una persona realmente cree. En el caso de los perdidos, los logismos se manifiestan con las religiones. Este mundo tiene muchísimas religiones. Está el Islam, está el hinduismo, el budismo, entre muchas otras más. También se manifiesta en formas de pensar humanas, con sentimientos de inferioridad, de rechazo, la baja autoestima o la sobreestima, y con las filosofías y actitudes. Así que recuerda, el primer componente, el primer elemento de la fortaleza que el enemigo ha levantado en la vida de los incrédulos son los argumentos. Número 2, la segunda o el segundo elemento son la altivez. La altivez viene de la palabra griega upsoma, que significa cosa elevada u orgullo. Esto es parte de nuestra herencia adánica, es parte de nuestra naturaleza caída. Es, en otras palabras, el viejo hombre. En el caso de la altivez, el principal promotor del orgullo es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza caída. Y se me pasó decir que en el caso de los argumentos, que es el primer elemento, el principal promotor es el mundo. El tercer componente de la fortaleza son los pensamientos. La palabra griega aquí es noema, pero estos pensamientos hacen referencia no al ser humano, sino a Satanás, a sus maquinaciones, a sus artimañas, a sus trampas y engaños para seguir manteniendo atadas a las personas, cegadas, y sobre todo intentar destruirlas. Aquí entran, por ejemplo, el suicidio, entra la depresión, entran también las drogas, el alcohol. Estamos hablando de conductas y hablamos de pensamientos de destrucción promovidos principalmente por Satanás. Así que ahí están los 3 componentes con sus 3 principales promotores. Una vez que hemos desmenuzado el pasaje de 2 Corintios 10, del 3 al 5, tenemos ya la manera correcta en la cual podemos orar por los perdidos. Cómo hacer el barbecho, cómo preparar la tierra en el corazón de las personas perdidas para que el evangelio, la semilla del evangelio pueda ser sembrada y dé el fruto que todos estamos esperando. Un ejemplo de oración sería el siguiente. Vamos a poner que queremos compartir el evangelio con José. José es nuestro amigo. Y antes de compartirle el evangelio, antes de hacer una cita con José para hablarle de las verdades espirituales, de los pasos que él tiene que dar para entender las buenas nuevas, necesitamos primero orar. Esto es demasiado importante que lo recalque. Muchas veces nosotros nos apresuramos a hacer el evangelismo, es decir, nos apresuramos a sembrar la semilla, pero muchas veces vemos pocos resultados porque no hicimos la preparación de la tierra, del barbecho, con suficiente oración y con oración eficaz. Este sería el ejemplo. Padre, vengo ante tu presencia a favor de mi amigo José. Te suplico, por favor, que quites el velo con el cual Satanás lo ha cegado. Te doy gracias por las armas poderosas que me das para librar esta guerra.
te suplico que derribes en el nombre de Jesús todo argumento, creencia o manera de pensar que no esté de acuerdo contigo en la mente de mi amigo José. Te pido también que quebrantes su orgullo, que el viejo hombre sea reemplazado con el nuevo. Te pido, Señor, que detengas los pensamientos que el diablo ha sembrado en su mente para desanimarle y para destruirle. Y sobre todo te pido que me des una oportunidad para compartirle de tu amor. Permite que tu Espíritu Santo prepare su mente y su corazón para que reciba las buenas nuevas de salvación. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Allí hay una oración, un ejemplo de cómo orar por una persona incrédula en base a 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Hacemos uso del arma poderosa, creemos que esa arma puede derribar la fortaleza y empezamos a enumerar los 3 componentes de las fortalezas, los argumentos, la altivez y los pensamientos satánicos, a fin de que todo esto sea derribado y entonces la tierra quede preparada, lista para recibir la semilla del evangelio. Ahora, quiero que recuerdes algo. Nadie se ha salvado con solamente orar por él. Es necesario que además de orar, testifiquemos. Así que no olvides preparar tu cita, arreglarla con José para que vayas y puedas compartirle el plan de salvación. Pero bien seguro de que como ya preparaste el terreno y de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todo este proceso de oración, como vimos en la sesión número 1, Él nos va a respaldar, Él nos va a ayudar para que en la cita que hagamos con Él, su corazón esté listo para abrirse al Señor Jesús. Qué bendición es cuando podemos entender que la oración es el arma principal que Dios nos ha dado para hacer misiones y que es la que prepara, la que hace el barbecho para que los incrédulos puedan entender las buenas nuevas de salvación. Así que quiero animarte para que empieces a orar de esta manera, para que hagas tu lista de amigos, de personas que conoces que no tienen a Cristo, que tienen necesidad de Él y que están a tu alrededor, para que seas tú el primero en comprobar que esto realmente funciona, para que seas tú el primero en motivarte a orar y también en compartir las buenas nuevas de salvación. Si lo empezamos a hacer con nuestro círculo cercano en nuestra Jerusalén, entonces sabremos también cómo orar por los perdidos en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Sabremos cómo orar por los misioneros cuando ellos nos escriban en sus cartas. Vamos a tener una campaña o vamos a tener un fin de semana evangelístico. Así tú ya podrás estar orando por los Josés de este mundo que necesitan a Jesús. Espero que esta segunda lección, que es muy práctica, también pueda ayudarte en tu entendimiento de la importancia de la oración en la obra misionera. Te espero para que juntos veamos la sesión número 3.